Muy bien, bienvenidos a Rock and Reactions. Vamos a ver a Bandmate, que tengo que ir tomando referencias, porque como me voy a disfrazar, pues bueno, pues tendré que pillar posturas y bueno, Sí, ya sí. veremos. Bueno, Que tú además tienes el bajo por ahí, ¿eh? efectivamente tengo prácticamente un clon del bajo de Misa, así que mira, Efectivamente. me Te lo pondré disfrazas de también, ¿no? misa. Para customizar, para que, Claro, para que joder. aquí el cosplay quede acorde, ¿no? No, en fin. Me estoy mentalizando, pero bueno, ya sabéis. ¿A quién se le ocurrió decirlo en los comentarios y todo el mundo apoyándolo? Al final me veo en este fregado. Además que sí, ¿eh? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, como decía, traemos a Bandmate. En esta ocasión es una canción que se llama Endless Story. Es una recomendación vuestra. La formación es la habitual porque no han cambiado de componentes, no es como otros grupos que hay un ir y venir de miembros. A mí me gusta que se mantengan en el tiempo. Si te gusta lo que hacemos, le das like, te suscribes si no lo has hecho todavía, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y David colocándose el pelómetro. Así que nada, vamos a ver cómo va el tema, si explota o no explota. 本当にみんなありがとうございます。みんなと歌いたいねって言って広い会場でみんなと大合唱したいねって歌った。そのために作った曲は一緒に歌ってくれる？声聞かせて。Vale, vamos a pararlo aquí. Más o menos casi la mitad de la canción, un poquito menos. Em, para empezar, me encanta. Hay una tendencia ahora de como para escenificar las canciones, tienen esa mega pantalla detrás que ahora se utiliza mucho. La he visto en festivales, la he visto en un montón de grupos y que Sí, van poniendo acompaña. ahí las letras, ¿eh? Claro,
acompaña tanto el fondo, porque esa fotografía, digamos, de Saiki hablándole al público a la vez que se veían esas nubes, ese fondo nocturno con la luna y tal, quedaba absolutamente espectacular. Y Sí. ya lo vimos cuando hicimos la canción de Domination, de que por lo menos el estribillo se ponía en pantalla. Y eso también está muy bien porque anima al público a cantar con ellos. Sí, además que no sé, me ha llamado la atención que pone una frase en inglés y luego canta en japonés. Se van cambiando de idioma, ¿no? Es algo que veo que es habitual en Man-Made, de que lo que sería las estrofas normales son en japonés y luego en el estribillo van diciendo o Frases frases o en palabras inglés, sueltas en sí, sí. inglés. Está Hacen bien eso. como en México y España, que hay veces que hacen Spanglish, Correcto. que mezclan el español con el inglés, pues aquí mezclan el inglés con el Con el japonés. japonés. Está bien también. Em, es una canción en la que veo que tiene muchísima presencia la línea de bajo. Sí, sí. Se nota Misa, muchísimo. Misa está ahí inconmensurable, además. Sí, además los ataques a las cuerdas, es decir, los golpes a las cuerdas, al hacerlo con púa, tiene una resonancia especial. Cuando tocamos con dedos suena diferente, no suena tan potente y tiene otra resonancia distinta. Son colores diferentes que se le aportan a la sonoridad del bajo. Y bueno, ya vamos pillando el estilo de Misa tocando y me gusta muchísimo. La verdad, de cómo lo hace, tiene una presencia continua, no se limita a simplemente acompañar, sino que ella lo que hace es que básicamente lo que deberían de ser los acordes, ella lo va haciendo, pero mediante arpegios o escalas, pero se apoya en lo que debería de ocupar el acorde. Queda fantástico y a mí me gusta mucho el tipo de bajista que es Misa. Y el Kane, que está ahí un poco. En esta canción está tranquilita. Sí, Está ahí acompañando a Misa y está bastante tranquila para lo que hemos reaccionado y la caña que metía, ¿eh? Así que sí. debe ser una cancioncita así tranquilita en medio del concierto para descansar un poco y seguir porreando los tambores. Sí, si no recuerdo mal, no hace demasiado tiempo que ha sido el cumpleaños de Akane, así que bueno, al igual que grabando hoy, nos hemos enterado de que es el Es cumpleaños el de de Haruna. Haruna, sí, sí. Bien, y No nos bueno, van a ver ninguna, pero oye, felicidades desde aquí, desde España, a las dos. felicidades, nuestra admiración para las dos. Y Kanami, Kanami, es que claro, conforme vamos viendo más a estos grupos, vamos pillando la personalidad y el estilo de tocar. Y, y es una guitarrista que creo que es de las que tienen más personalidad, mm, y irradian una energía que me encanta. No tiene nada que ver, ¿vale? Pero me refiero, la comparación que voy a hacer, pero Kanami es tipo Slash, es decir, tiene ese aura especial de guitarrista que a mí me llega mucho. Son estilos diferentes tocando, pero digo de que tú ves a ese guitarrista y tiene ese magnetismo que te atrapa. Y a mí me ocurre eso Sí, con sí, Kanami. Aparte de que bueno, es un portento a la hora de la habilidad que maneja, ¿no? es soberbia. Es que ya se nos acaban los adjetivos. No, siempre hay detallitos que sacar. em, Al igual que vamos descubriendo dependiendo del tipo de canción, como cuando audicionamos a Maki Oyama con Aldius, Sí, que pensábamos que no, es decir, con ese cambio de registro de grupo nos sorprendió mucho, ¿no? hostia, que sí nos sorprende. Efectivamente, veo en esta canción un poco más melódica, más tranquila, por ejemplo, a Saiki,
y me está demostrando de que tiene una sensibilidad a la hora de tocar, de cantar este tipo de melodías que a mí también me gusta mucho. Estas letras tendríamos que mirar qué dicen, porque debe ser algo, ya no te digo espiritual, pero algo con sentimiento, Ujú. que sea ahí tranquilito, que no sé, ya nos dirán, seguro que alguno nos dice, pues es que la canción va de esto. Pues Claro. oye, bien, así nos enteramos más o menos de qué va. Es lo malo de no tener los subtítulos. Es lo que tiene. De todas maneras, así sobre la marcha, vamos a un poquito a leerlo. Una traducción, no sé si será buena o mala. David, echa un ojo que te la estoy pasando y lo vamos a leer un momento así en línea. A ver, vamos a hacer aquí una cosa extraña y es voy a narrar la letra, ¿vale? Como si fuera un poema y a ver qué tal, ¿no? Dice, historia sin fin, los días largos y frágiles. Cambio, ríe alegremente, yo siempre, obstaculizar el desarrollo. Entendí mal el problema, el deseo de repetir se convierte en destrucción. Estoy mareado por el amor arremolinado, sé que es egoísta, está bien. ¿Sabes a dónde vas? Te seguiré. No importa lo que sea mañana, cualquier futuro, la razón por la que sigo luchando. Es prueba de vida. Historia sin fin. Es un escenario demasiado ocupado, luces de la calle parpadeantes. Es como nuestra memoria, incluso cuando mis sentimientos se desvanecen. No olvidaré que está bien, porque una persona no está sola. La luz bajará. Créeme bien. Sé que es egoísta. Está bien. ¿Sabes a dónde vas? Te seguiré. ¿Es amor? Cualquier ideal. Te amaré. Te amaré. Una razón para vivir. Un día nos cruzamos, otro día nos volvimos a encontrar. Día sí, día a día, de nuevo día a día, llora y ríe, sacudido por emociones ondulantes. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, y así seguiría la canción. Está bien, es decir, es muy sobre sentimental. muy sentimental, va sobre las emociones. Sí, sí. Y claro, el amor y el desamor, ¿no? Es decir, las... Pues ahora viendo la letra, ahora comprendemos cómo está cantando Saiki. Efectivamente. Y cómo están tocando de tranquila el resto. Claro, si está hablando de este tipo de sentimientos, no Claro. pega de que hagan otro tipo de ritmos. Además que es muy original, porque aquí, con esa letra, te hubieran hecho una balada. Seguro, vamos. Claro. A bailar pegaditos ahí lento, pero aquí le mete ahí un ritmillo ahí. Es bastante como, curioso, ¿no? claro, es decir, la elección de la melodía y del ritmo está muy bien. Es como cuando reaccionamos a la canción que hizo mi hijo en homenaje a su padre y en vez de ser una balada, fue una canción, digamos, para soltar la rabia que llevaba dentro de haber perdido a su padre, ¿no? Así que está muy bien la elección de la melodía. Amigos del canal, no sé si esto de narrar la letra os habrá parecido bien o mal. Con esa voz que tienes, seguro que sí. Ya te lo digo yo, ¿no? Ya verás cómo te lo dicen. Bueno, teníamos que saber de qué se trataba porque teníamos mucha curiosidad. De todas maneras, lo que he narrado lo vamos a pegar el texto en la información de la canción y así lo tenéis. Vamos a continuar.
Era final de concierto. Final de concierto y por cómo se ha emocionado Saiki, yo creo que esto es una historia personal. Tiene toda la pinta. Sí. Bueno, nos lo podrán comentar aquí los amigos del canal, pero que parece eso, ¿no? Pues se ha emocionado. Nos ha emocionado a nosotros. Yo estaba, Sí, yo estaba ya con el nudo en la garganta, a punto de soltar una lagrimita. sí. Mm, se Además le ha roto, se presta, sí, al final se le ha roto la voz ahí. se le ha roto la voz porque ella también estaba emocionada. Em, tengo tengo una sensación muy curiosa con esta canción. Desde el primer momento que la he escuchado, es como si la llevara escuchando toda la vida. Es decir, Y además, oh, sí, 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 sí. Es se decir, te pega ahí, se es te pega pegadizo. al Sí, instante. sí, sí, sí. Es como si desde el primer momento creara un himno eh, y ya te persiguiese de por vida, ¿no? Es decir, esa capacidad de conectar con la gente desde la primera escucha es impresionante. Y me lo dicen mucho con el tema de Band-Maid, de gente que considera, bueno, tiene a Band-Maid en los altares y tienen toda la razón, porque conforme vamos descubriendo más canciones, vemos que este grupo es de una dimensión mucho más grande de lo que pensábamos. Por cierto, nos hemos quedado flipados cuando hemos visto el estadio llenísimo. Ya, ahí a lo ACDC con la plataforma en el medio, hostia. Sí, 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 sí. Em, más cosas que comentar. Lo dicho, el apoyo del bajo ha vuelto a sobresalir. Esta vez no he visto... La guitarra al final ha despuntado ahí su trocito de canción. Sí, pero no tanto como otras No veces. tanto, pero ha tenido ahí su rinconcito. Ujú. Y Akane al final, Sí, bueno, Akane al final ya ha hecho el típico cierre de rockero a tope además. Y esos fuegos artificiales lanzando las cintas, hostias, ha estado te muy chulo. deja ahí. Ha estado bien. Ha estado muy bien. Bueno, recordar un apunte. Las canciones que vamos reaccionando, poco a poco David las va poniendo en una lista de Spotify, que el enlace de esa lista de Spotify lo tenéis también en la información de la canción. ¿Vale? Ahí tenéis redes sociales, tenéis el enlace de la lista de Spotify, ahí ponemos
la letra de las canciones y lo primero que veis de todo es el Patreon por si queréis apoyarnos, por si queréis una reacción más pronto. Y bueno, es otra manera de que nosotros podamos ir sacando más tiempo para dedicarle a toda esa lista de canciones que se nos va acumulando. Es larga ya. Es muy larga. Es Yo, muy, muy larga. cuando pasaron las 200 canciones pendientes, yo ya dejé de contar. Bueno, Las vamos almacenando todas, todos los enlaces los tenemos y vamos tirando. La filosofía que ya os he contado en estos días atrás va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir trayendo 2 reacciones diarias. Una, normalmente, no siempre será así, pero normalmente será una novedad. Y la otra, una canción que ya haya pasado por el canal. ¿Vale? Y así tenemos las 2 vertientes. Además, de vez en cuando nos gusta enseñaros, y además siempre van a ser grupos japoneses, ya lo hemos visto con The Warning, pero por ejemplo, pronto veréis un grupo español, puede que 2, tengo ahí otro también en mente, o un grupo ucraniano, es decir, hay por ahí uno de Mongolia que también tenemos pendiente de el hacer, mongol que tengo ganas yo de meterle mano, efectivamente, que nos han dicho que es muy bueno. Otro claro, ruso. ruso, porque también, a ver, nos encanta Japón y también queremos que a la vez que tenemos muchos espectadores japoneses, os vuelvo a saludar y toda mi admiración, amigos, y también quiero que conozcáis grupos de otros sitios y que nos comentéis qué os parecen, porque la perspectiva muchas veces de ver música de otro país es muy enriquecedor. Que Y nos te lo digan abre. a nosotros. Sí, sí, efectivamente, nosotros nos ha devuelto la ilusión, el rock japonés, así que. Muy bien, amigos, como decía antes, si te gusta lo que hacemos, le das a like, te suscribes y clique en la campanita y nada. Y ya lo que os comenté, si queréis apoyarnos de manera extra, ya sabéis, el Patreon que está arriba de la información de la canción. Amigos, nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.